Resulta que el rey David había conseguido regresar el arca de Israel otra vez hacia Jerusalén. Y la Biblia dice que él se llenó de tanta alegría que cuando llevaba el arca a Israel, a Jerusalén, dice que en la entrada él se despojó de sus ropas reales y comenzó a danzar de una manera que provocó algo en su esposa Mical. Y vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 16. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. Y repita esto conmigo: y lo menospreció en su corazón. El tema que hoy voy a compartir le he titulado El peligro de menospreciar. El peligro de menospreciar. Menospreciar, ¿qué es menospreciar? En español simple, la palabra menospreciar es considerar a una persona o a una cosa por debajo de su valor. Es degradar, es subestimar. Es considerar a una persona o una cosa de poco valor o de poca importancia. La verdad que el acto de menospreciar a una persona es algo muy universal. No voy a preguntar cuántos, porque estoy segura que todos tendríamos que levantar la mano. Si yo preguntara y le hiciera la siguiente pregunta: ¿cuántos han menospreciado a otra persona en su corazón? Y la verdad es que no hay ser humano que en algún momento de su vida no haya menospreciado a un prójimo en su corazón. Hemos menospreciado padres, madres, maestros, compañeros, menospreciamos jefes, menospreciamos pastores, menospreciamos líderes, todo tipo, pero los seres humanos somos expertos en menospreciar a otros. El problema no está en menospreciar, el problema es que no nos gusta que nos menosprecien, pero sí actuamos muchas veces con otras personas con menosprecio. En este caso la Biblia dice de que Mical, cuando vio a su esposo David delante del Señor danzar, dice la Biblia que ella lo menospreció en su corazón. Pero este menosprecio de Mical tuvo consecuencias. Y déjeme decirle, menospreciar a otros tiene consecuencias. Y sin embargo es algo que nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, que nos decimos un pueblo de un Dios lleno de misericordia, de un Dios paciente, de un Dios que está reteniendo el juicio para tener misericordia de nosotros. Y nosotros que somos su pueblo, que estamos siendo discipulados en sus enseñanzas, somos muy buenos para menospreciar a otros. Y en lo espiritual, déjeme decirles, se lo voy a probar hoy con la palabra de Dios. Porque esto es algo, mis amados hermanos, que debemos de dejar de practicar. El menospreciar a otras personas. Porque en lo espiritual tiene consecuencias. Y muchas veces nosotros tomamos esto muy a la ligera y menospreciamos hasta cosas buenas. Me llamaba la atención un pasaje en Cantares, capítulo 8, verso 7, que dice así, mira qué interesante: las muchas aguas, dice, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto también quisieran, lo menospreciarían. Aún menospreciamos a aquellos que se sacrifican por otros. El acto de menospreciar está siempre presente en la humanidad. Pregúntese usted a cuánta gente en su vida usted ha menospreciado. Podríamos recordar con facilidad cuánta gente nos ha menospreciado a nosotros, pero nos cuesta admitir que nosotros también somos menospreciadores. Y mire, esto es algo que no puede tomarse a la ligera.
Menospreciar a otras personas, amados hermanos, quiero decirle que de acuerdo a la Escritura es pecado. Diga conmigo, es pecado. Dios no nos ha puesto por jueces de otros. Ni cuando nosotros estamos allí menospreciando a las personas, no crea que Dios está desde el cielo. ¡Wow! ¡Qué buen juicio el que tiene! Mira cómo juzga de bien. La Biblia enseña que Dios no le agrada cuando nosotros menospreciamos a otro. Y mire, en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 20, mire todo lo que pasó por la mente de Mical en cuanto a su esposo David. Porque de esto muchas veces no se salva ni siquiera un esposo. Cuando uno tiene un corazón menospreciador, nuestros alcances para menospreciar hace de que ni la gente más cercana a nosotros se salve. Y muchas veces hay gente que menosprecia a la mamá, al papá, menosprecia a los hijos, menosprecia al esposo, a la esposa. Y es una plaga dentro de la vida del ser humano. Y miren lo que dice Samuel, 2 Samuel 6:20. Dice, cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Y esto es una de las características que siempre tiene el que practica el menosprecio. Siempre encuentra la quinta pata del gato. Siempre encuentra algo que reprochar. Y dice la Biblia que Mical le comenzó a reprochar y le dijo, qué distinguido, le dice, se ha visto hoy el rey de Israel. ¿Sabe qué estaba haciendo ella uso? Ella estaba haciendo uso de una forma de comunicación que es muy común en la gente que menosprecia a otros, y es el sarcasmo. Cuando se quiere decir verdades, pero para que no quedar tan mal, usamos el sarcasmo, la broma, para dejarle ir a la gente lo que verdaderamente queremos decirle. Y Mical comenzó a decirle al rey, vaya, qué distinguido se vio. Ella está usando el sarcasmo. Y dice, el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera. Y eso es algo que siempre los que menosprecian a otros ven en otras personas, no ven nada especial, ven a la otra gente como un cualquiera. Pero cuando la gente tiene esa característica de siempre estar criticando, lo único que puede ver en nosotros es pequeñez. Y Mical le dice al rey, definitivamente se desnudó como un cualquiera. Y dice, en presencia de las esclavas de sus oficiales. Y entonces en 2 de Samuel 6:21 me encanta porque dice aquí la respuesta de David. Cuando Mical lo menosprecia, le dice el rey se comportó como un cualquiera, David tiene una respuesta. Y David le llega a decir, lo hice, como dice, en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre, recuerde que Mical era la hija del rey Saúl, o a cualquier otro de su familia, me escogió, como dice, a mí, y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo, dice, que seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré, dice, más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes habla me rendirán honores. Déjeme hacer un paréntesis en el tema. Vamos a hacer un paréntesis. En este verso, la respuesta de David da a ver tres cosas que debemos de hacer o cómo debemos de responder cuando otra persona nos menosprecia. Porque así como nosotros podemos menospreciar a otros, menospreciamos a otros, déjeme decirle, amados hermanos, y no le quepa duda de esto, alguien lo está menospreciando a usted. A veces uno sufre tanto, ay, porque mira, hermanos, todos aquí nos vamos en la balanza.
Y en lo espiritual, la ley de la siembra y la cosecha se cumple. Y cuando en nuestro corazón nos acostumbramos a ser personas que siempre están menospreciando, criticando a otro, buscándole el error, buscándole, viéndole como un cualquiera, mire, indefectiblemente alguien lo estará menospreciando a usted. No quepa duda. Hay personas que muchas veces ven a un líder o a un pastor o cualquiera y comienzan a menospreciarlo. A veces yo me pongo a pensar cuando escucho personas que tal vez ha llegado a mis oídos menosprecio hacia mi esposo o hacia mí. Yo digo, el día en que él se pare a ser pastor y comience a vivir el menosprecio de otro, ese es el día en que se da cuenta que esto no es cosa fácil. Porque somos listos, pero llegará el día, siempre llega el día en que usted cosecha lo que sembró. Yo la experimenté en carne propia, les he contado a esta historia muchas veces. Recuerdo que tenía una pastora en particular y no nos llevábamos bien. Y siempre estábamos pidiéndonos perdón, era una cosa bien fea. Y recuerdo que un día yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a ser sincera, a mí me cuesta verte como pastora. Yo no te puedo ver como mi pastora, me vas a disculpar, pero yo no te puedo ver como mi pastora, no lo sos. Y cuando terminé esa conversación, déjeme confesarle, yo me sentí como esas gallinas emplumadas, así, toda orgullosa. Le dije lo que pensaba. La menosprecié. Bueno, muchas veces uno no recoge lo que uno siembra en el momento. Dios la tiene guardadita para después, porque todo lo que uno siembra, ¿qué pasa? Cosecha. Pasaron como tal vez unos 7, 8 años después de ese evento, cuando yo llegué a ser la administradora de la iglesia allá en Osana Central y también era pastora de jóvenes. Entonces tengo una criatura de más o menos la edad que tenía yo cuando yo menosprecié a esta pastora, que se sienta enfrente de mí y me dice, yo te voy a decir algo de frente, me dice. Ajá, le digo, vos para mí no sos ni mi jefa, no te veo como jefa, no te veo como líder, mucho menos como pastora. Yo sentí que el túnel del tiempo me tragó y me trasladó al momento donde yo en mi corazón había menospreciado a esta mujer. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Nos va a pasar. Usted menosprecia a alguien, usted va a ser menospreciado. La semilla que uno siembra es la que cosecha. Usted menosprecia a su papá porque le falló, espera a que usted sea padre y usted va a ver cómo le van a menospreciar sus hijos. Usted menosprecia a su mamá porque su mamá no fue la mamá perfecta, espere tantito, espera que sus hijos crezcan y le comienzan a ver a usted todos sus defectos y usted se va a dar cuenta, porque la vida es así. Hay un problema con esto del menosprecio. Y mire la respuesta correcta. ¿Qué pasa cuando somos despreciados? ¿Cómo debemos de responder? La respuesta de David es una respuesta clásica. ¿Para qué tanto podríamos decir coaching o cosas así? La Biblia lo tiene todo. Mire qué interesante. Cuando David es menospreciado por su mujer, él responde con 3 cosas en particular. Número 1, dice que él recuerda que la razón de su actuar es más importante que el menosprecio de su esposa. Él le dice a ella, ¿sabe qué? Yo no lo hice para usted, yo lo hice para el Señor. Y eso es la ventaja de cuando uno hace las cosas como para el Señor. Que cuando las personas a uno no lo menosprecian, uno sabe de que uno puede tener o
dejar de tener la admiración de todos, pero si uno hace las cosas para el Señor, siempre va a tener una razón correcta por qué seguir haciendo lo que uno hace. Lo segundo que me encanta de la respuesta de David cuando su esposa lo menospreció es que él siguió adelante con lo que estaba haciendo. ¿Qué hace usted cuando alguien lo menosprecia? ¿Qué hace una mujer cuando un hombre la menospreció? ¿O qué hace un hombre cuando una mujer lo ha menospreciado? Muchas personas lo que hacen es que se vuelven cínicos en el amor. Comienzan a tener medidas de precaución, ya no creen en nadie, comienzan a hacer cosas, comienzan a tener estos mecanismos de defensas terribles y ya no quieren nada. ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando en su universidad tiene un profesor que lo menosprecia? ¿Sabe qué hacen muchas personas? Se salen de la carrera. ¿Qué hace usted cuando un jefe lo va a menospreciar? Usted lo menospreció. Mucha gente lo que hace es, se van de los trabajos. Pero David tiene una respuesta diferente. La Biblia dice, ¿sabe qué? Usted menospreció a mí. Bueno, déjeme darle una noticia. Ahora yo lo voy a hacer más todavía. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con quienes nos menosprecian. Usted va a vivir en algún momento de su vida algún menosprecio. ¿Qué respuesta va a tomar? ¿Va a ser de los que se echan para atrás o va a ser de los que siguen adelante? ¿Qué pasa cuando su suegra la menosprecia? No, es que ya mejor me salgo de ahí porque o lo va a seguir intentando, va a seguir trabajando por su matrimonio. Todo eso es tan clave en la vida. Y me encanta que David dice, aún lo voy a hacer más y lo voy a hacer mejor todavía. Y hay algo que David siempre mantuvo en su corazón. Y él le dijo a su esposa Mical, mientras usted me menosprecia, las esclavas que usted dice que me van a menospreciar, esas esclavas son las que me van a honrar. David mantuvo en su cabeza de que siempre en la vida hay personas que te menosprecian, pero hay otras personas que aprecian lo que estás haciendo. Hay personas que van a decir que lo que usted está haciendo es una locura, ¿para qué lo está haciendo? Pero hay otras personas que le va a decir, ¿sabe qué? Me inspira lo que está haciendo, me gusta, me hace sentir que estoy aprendiendo. Y David mantuvo eso en su corazón. Pero ahora volvamos otra vez a nuestro tema. ¿Por qué es peligroso menospreciar a otras personas? Hay consecuencias, hermanos, de burlarse o de menospreciar a otros. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, verso 23, hablando de Mical. Y dice, y Mical, hija de Saúl, murió, ¿qué dice? Sin haber tenido hijos. En otras palabras, se convirtió en una mujer que no dio fruto. No dio fruto. Y eso en particular para la época era una tragedia. Ser una mujer sin hijos. Me contaba un doctor con el que me atendí la primera vez que estuve embarazada. Me decía, tú sabes que yo he operado a mujeres que vienen aquí y me dicen, opérenme porque yo no quiero tener hijos. Y yo le decía, ¿qué? Sí, me dice, yo he operado a varias mujeres que no quieren tener hijos, quieren tener vida sexual, pero no quieren tener hijos. Así es nuestra sociedad hoy en día. Pero en la época, no tener hijos era lo peor que le podía pasar a una mujer. Se volvía infructífera delante de los ojos de la sociedad. Y la Biblia dice que producto de ese evento, donde ella menosprecia a su esposo, ella se vuelve una mujer infructífera. Y déjeme decirle, amados hermanos, y tal vez esta es un llamado de atención a Dios, porque tal vez Dios quiere prosperarlo, pero hay una razón por la que quizás usted no está siendo prosperado por Dios. Y es tal vez porque usted menospreció a alguien. Y usted no está siendo tan fructífero como debía ser, porque en su corazón no menospreció.
Su matrimonio no está siendo tan fructífero como debía de haber sido, porque en su corazón usted menospreció a su esposa o menospreció a su esposo. De repente comenzó a compararlo con otras mujeres. Ah, no, pero es que aquella está más joven, es que aquella es más inteligente, es que aquella está, no sé, 90, 60, 90, y comienzan a comparar con otras personas a tal grado que dejan que su corazón menosprecien a su mujer. O mujeres que menosprecian a sus esposos. Ah, pero es que aquel no fuma. Ah, pero es que aquel es responsable. Mire, para hallarle cosas a una persona es increíble cuando se trata de otro. ¿Usted ha escuchado un dicho que dice, siempre el jardín del vecino está más verde? Y muchas veces nos pasa eso. Comenzamos a ver el jardín del vecino y entonces decimos, lo que yo tengo no sirve. Y quizás esa es la razón por la que muchas veces nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia no prospera. Hay hijos que son menospreciados por sus padres. Hay hijos que no paran de escuchar, son buenos para nada. ¿A qué hora te traje al mundo? Me arrepiento de haberte traído. Si es que qué desgracia la mía. Mira a tu primo, mira al fulano. Y el muchacho se seca o la muchacha se seca porque se siente menospreciada. Mire, cuando uno practica esto de menospreciar a otros, no sabemos el daño que podemos llegar a hacerle a alguien. Y por eso muchas veces la vida de esas personas que tal vez nosotros queremos que florezca, no florece. ¿Por qué? Porque fue menospreciado. Muchas veces nuestra vida no está floreciendo porque en algún momento nos menospreciaron a nosotros y nos estancamos. Y mire qué interesante. Proverbios 3:34 también da otra perspectiva de este tema. Y Proverbios 3:34 dice así: Dios, ¿qué dice? Se burla de ¿quiénes? De los burlones, pero brinda su ayuda ¿a quiénes? A los humildes. Hermano, muchas veces esto de la burla, de burlarse de otros, es una mala maña que tenemos. Miramos a alguien que le pasa algo. A mí me caía mal cuando era chavala. En mis tiempos de chavala, besar a un muchacho a escondidas era como, ¡ah! Ahora eso no es nada. Y yo recuerdo que en algunas compañeritas se besaban con compañeritos. Y yo miraba a las que no se habían besado con compañeritos. El disfrute, el deleite para reírse de la que había fallado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírala, la loca! Ya se besó, es una loca. ¡Ja, ja, 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 ja! Y éramos niños, le estoy hablando de compañeritas de sexto grado. Yo he escuchado conversaciones de gente que la pasa, pero se la goza súper bien cuando mira que otra persona, y viste que salió embarazada, y la mamá que la creía una santa. Y como que miren, como que llegó a nuestras manos un tesoro y comenzamos a reírnos. Y tal vez vemos que alguien cayó en desgracia, y es que yo sabía que Dios tarda pero no olvida, Hermanos, eso es pecado. Déjenme decirle. La Biblia dice, Dios, ¿qué dice? Se burla ¿de quién? De los burlones. Y si esto es una práctica que tal vez usted ha tenido inconscientemente, porque muchas veces le fallamos a Dios y hacemos cosas, no porque querramos, sino porque no nos damos cuenta de la gravedad de la práctica de lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos amados, este es un momento de Dios para usted y para mí de corregir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas o muchos han dejado de ser personas prósperas porque se burlaron horriblemente de otras personas.
Y quiero animarle en el nombre de Jesús. Si a su memoria viene hoy una persona de la que usted se burló, pídale perdón al Señor. Y quizás en ese pedirle perdón al Señor, usted encuentre restauración a su vida y a su prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero terminar con lo que dice Judas, el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 17 a 25. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho: en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo a sus deseos. ¿Sabe lo que más va a sobrar en estos tiempos? Gente burlesca, gente que menosprecia a otros. Esos, dice, ese tipo de gente son las que causan divisiones, siguen sus deseos naturales, y léalo conmigo, y no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Por más que una persona se diga cristiana, amados hermanos, si practica la burla y practica el menospreciar a otras personas, ¿qué dice la Biblia? No tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabe usted que una persona es verdaderamente cristiana? Cuando usted ve que esa persona se duele por el mal de otros. Cuando usted ve que esa persona ve a gente caerse y en vez de reírse, se duele. Eso es cristianismo. No es cristianismo, amados hermanos, reírse cuando la gente se cae, cuando tropieza, cuando le pasan desgracia. Dice, si alguien dice, mira, es que la Biblia aquí está, no nos podemos equivocar. Dice, en los últimos tiempos, y mire qué específico, habrá, que dice, gente burlona. Esos son los que causan, dice la palabra, división, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren aquí ser llenos del Espíritu de Dios? Amén. Deje de practicar la burla. No se siga burlando de otros. Y mire, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Y me encanta el último verso que dice, consérvense en el amor de Dios. Y si usted ha sido menospreciado, recuerde esto: lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido el Señor para avergonzar a los sabios. Cuando uno practica la burla, ¿sabe a lo que está expuesto? A que Dios pase delante de nosotros la victoria de la persona de la que nos burlamos. Por eso es que la Biblia dice, cuando veas a tu enemigo caer, no se alegre tu corazón. Porque ¿sabe qué va a pasar? El Señor va a quitar de él su enojo. Y eso pasa mucho. Usted se burla de alguien y comience a contar, ponga el reloj al revés. Y usted va a ver cómo la persona, Dios hace que usted con sus propios ojos vea a la persona que usted menospreció ser levantada y prosperada. Porque Dios es así. A lo vil y a lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar al que se cree sabio, al que se cree santo, al que se cree la gran cosa. Mantengámonos en esto, amados hermanos, en el amor del Señor. ¿Cuántos reciben este mensaje? Amén. Gloria al Señor.